¿Colombia alcanzó los 50 millones de habitantes en el 2020? ¿Qué porcentaje pertenece a los venezolanos? Para responder la pregunta, la cuenta oficial de Migración Colombia tuiteó que en el territorio colombiano hay 1.748.716 ciudadanos venezolanos, representando el 3,49% del porcentaje general de habitantes. ¿Pero por qué? ¿Por qué los venezolanos han tenido que emigrar a Colombia? Antes de responder, se debe hacer una aclaración. La emigración es un hecho social material. Se puede afirmar que es un hecho social material debido a que es perceptible. Además, se puede analizar desde múltiples disciplinas para mejorar su comprensión en el ámbito social. Las principales causas que han provocado la inmigración venezolana. Primero, asistencialismo. Consiste en la implementación de planes sociales financiados por la industria petrolera que a largo plazo se volvió insostenible. Segundo, la caída del precio del petróleo. La caída del precio del barril afectó de una manera sustancial a Venezuela, ya que sus ingresos estaban limitados a la bonanza de este recurso natural. Tercero, inflación y devaluación del bolívar. Venezuela tiene un problema muy grave de inflación provocado principalmente por la escasez de productos, comida, enseres, entre otros, que hacen que los precios aumenten. Por lo tanto, la caída del precio del petróleo sumado al asistencialismo de la inflación ha generado la crisis. Cuarto, atentar contra las instituciones democráticas. La intolerancia política, las restricciones a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, la violencia y la impunidad limitan seriamente la vigencia de los derechos. Quinto, crisis en las relaciones diplomáticas. Al reducirse las relaciones diplomáticas con Venezuela, se impide la ayuda humanitaria. Todo esto ha llevado a que los venezolanos busquen salir del país por una mejor calidad de vida. ¿Qué percepciones tienen los colombianos de este hecho material? A partir de este hecho se han generado ciertos prejuicios hacia los venezolanos, como son: nos quitan el acceso a la salud, solo vienen a robar, nos quitan el trabajo, las venezolanas solo vienen a prostituirse. Sin embargo, es necesario desmentir estos prejuicios. En primer lugar, no se prioriza la atención a los venezolanos. De hecho, según la Corte Constitucional, la atención en salud de inmigrantes venezolanos se debe dar en condiciones de igualdad frente a los colombianos, estableciendo políticas progresivas, teniendo en cuenta que las limitaciones para acceder a servicios de salud es un problema generalizado que ya venían sufriendo los colombianos con o sin venezolanos. Esta afirmación es infundada debido a que la proporción de venezolanos que cometen delitos es mínima. Solamente el 2,3% de los arrestos por delitos violentos en Colombia en 2019 involucraron a venezolanos, es decir, que tan solo el 3,2% de los delitos que ocurren en Colombia son cometidos por ciudadanos venezolanos. En realidad, la brecha salarial entre los trabajadores venezolanos que hoy viven en el país y los empleados colombianos es cercana al 40%. En la actualidad, solo el 25% de los venezolanos tienen un contrato de trabajo, lo cual indica que en su mayoría el 75% laboran en la informalidad. También hay que considerar que la informalidad de los venezolanos, en lugar de perjudicar a los colombianos, les puede beneficiar, ya que toda migración tiene el potencial de ser económicamente positiva de acuerdo a cómo el gobierno la aproveche. Si los venezolanos toman los trabajos informales, los colombianos pasan a trabajos formales, y estos trabajos formales, ya sea por parte de venezolanos o colombianos, pueden generar empleo y contribuir con el pago de impuestos. Es importante aclarar que este no es el único trabajo que desempeñan las ciudadanas venezolanas, y en las circunstancias donde lo desempeñan, según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, el 23,7% considera que es la única opción que tiene, el 20,2% afirma que es la actividad a la que está forzada, y el 36% eligió ese trabajo porque genera más ingresos que cualquier otro oficio informal. Además, se ven obligadas por la necesidad de sostener a su familia en Venezuela.
Debido a la vulneración de los derechos de los ciudadanos venezolanos, en algunos casos se han visto en la obligación de hacer uso de la acción de tutela para que se les reconozcan el derecho a la salud. Debido al debilitamiento de las instituciones en Venezuela, se crean barreras administrativas que no permiten a los venezolanos tener su papeleo al día y, por lo tanto, no se les brinda atención y seguimiento en los centros de salud de nuestro país. También en varias ocasiones el gobierno les niega el subsidio de vivienda y debido a los prejuicios los arrendadores se niegan a aceptarlos en su inmueble. Los ciudadanos venezolanos reciben una paga inferior a la de un trabajador colombiano en iguales circunstancias y trabajan hasta 50 o más horas semanales en promedio en comparación con los colombianos. Esto sin mencionar el maltrato físico y psicológico. En los casos donde a los ciudadanos venezolanos se les niega el poder registrarse debido a no cumplir con la apostilla, se muestra una clara violación del derecho a la identidad, ya que también es permitido llevar 2 testigos ante la autoridad competente para poder solicitar su registro. ¿Qué factores influyen en esos prejuicios? Es difícil determinar con exactitud los factores que fomentan los prejuicios y por ende la xenofobia. Se ha encontrado que esta actitud de rechazo tiene su origen en la cultura y las experiencias, sean propias o ajenas, por lo que es pertinente resaltar el papel y la influencia de los medios de comunicación y los discursos políticos. Tanto así que la ONU le ha solicitado al gobierno colombiano en septiembre del 2019 frenar los discursos xenófobos de políticos y periodistas. Un claro y reciente ejemplo fue la declaración de Claudia López, que según el barómetro de la xenofobia desató olas de tweets y publicaciones xenofóbicas. Teniendo en cuenta una vez más el modelo sociológico de Durkheim, la influencia del periodismo y de los medios de comunicación que se constituyen como un hecho social material influyen de manera directa sobre las percepciones y prejuicios de la sociedad colombiana, sobre las representaciones colectivas, confirmando así la inexorabilidad del reflejo del hecho social material sobre el inmaterial. Los medios de comunicación impactan a través de las connotaciones negativas de sus titulares de prensa, como menciona Esteban Ibarra. Podemos observar que el fenómeno de la inmigración aparece en los medios casi siempre asociado a situaciones conflictivas, delincuencia, siniestros, intervenciones policiales o brotes de rechazo social. He aquí algunos ejemplos. Capturan a 3 venezolanos que estaban asaltando un cajero en Chapinero. Desarticulan 2 bandas de delincuentes venezolanos en Colombia. Expulsan a venezolano que atacó a policía en Tocancipá, Cundinamarca. Y, como se mencionó antes, el aumento de la inseguridad y la delincuencia no se debe a los migrantes venezolanos en el país. Como ha mencionado María Paula Martínez, politóloga y periodista de la Universidad de los Andes, asociada al Centro de Estudios en Periodismo CEPER, en un conservatorio de Zona Franca sobre la xenofobia en Colombia. Tengo acá un compilado de Llega a Barranquilla venezolana involucrada en asesinato de mujer en Balombo. Migración venezolana influye en el desempleo. Van 80 venezolanos capturados en Barranquilla por diversos delitos. A pesar de que la cifra sea minúscula o comparativamente muy baja, pues solamente en resaltar en un titular la nacionalidad ya es estigmatizante. Cuando yo digo venezolano capturado por un delito, ya lo estoy haciendo mal de entrada. Así es. Sí, porque nada tiene que ver su nacionalidad con el presunto delito que cometió. Pese a que el gobierno ha implementado normas para una correcta integración de la población migrante venezolana, tales como la resolución número 5797 de 2017, por medio de la cual se crea el PEP, Permiso Especial de Permanencia, el decreto 542 de 2018, mediante el cual se adoptan medidas para la creación del registro administrativo de migrantes venezolanos, y el decreto 1288 de 2018 para garantizar el acceso de las personas inscritas en este a la oferta institucional, la ley 1997 de 2019, un régimen especial y excepcional para que hijos e hijas de personas venezolanas nacidos en este territorio adquieran la nacionalidad colombiana, y la resolución 918 de 2020, por medio del cual se suspende la contabilización de los permisos y salvoconductos de venezolanos por motivos de emergencia sanitaria. Estas normas no contribuyen a la disminución de la percepción negativa sobre la población migrante. Por tal razón ha sido necesaria la implementación de campañas cuyo objeto es la promoción de solidaridad y empatía. La principal es Somos Pana Colombia, una campaña de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que busca desalentar la xenofobia e incentivar la solidaridad y tolerancia entre los habitantes de las dos naciones, con diversas iniciativas que fomenten información acerca del fenómeno xenofóbico, como Super Panas, una cartilla destinada a niños, niñas y adolescentes, y el kit contra la xenofobia, 4 tips sobre cómo reaccionar en caso de discriminación. Es posible concluir que el hecho social efectivamente es coercitivo, externo y condiciona la acción de los individuos al, como se reconoció en un principio, forzar el desplazo de los venezolanos en búsqueda de nuevas opciones, pues la situación se tornó ineludible, tener un impacto inmediato en las percepciones y en la conciencia de los individuos, como es el caso de los medios de comunicación, y la manera en que ésta trasciende formándose un ente abstracto denominado representación colectiva, que forma los prejuicios y, por tanto, tiende a vulnerar los derechos de los migrantes.
Decir que todos los venezolanos solo vienen a empeorar la situación del país es hablar a través del odio. Es momento de dedicarnos a percibir las perspectivas de ambos lados para no juzgar basándose en ideas infundadas. Momento de resaltar a los individuos que son honrados y solo buscan mejorar sus condiciones de vida. Olvidemos la lucha entre nacionalidades y seamos la mano amiga que tanto necesitan.